Y bueno, esta mañana te tengo una pregunta. ¿Conoces el carácter de Dios? Decimos que conocemos a Dios, pero ¿conoces el carácter de Dios? ¿Puedes decir cómo es Dios y a qué nos lleva a conocer el carácter de Dios? Te pido que abras tu Biblia en el Salmo 3, Salmo número 3. Oración matutina de confianza en Dios, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Oremos, hermanos. Bendito Señor, en esta hora te agradecemos la vida que nos das y el privilegio de estar reunidos en tu santo nombre para escuchar tu palabra. Te rogamos que seas tú quien nos des un correcto entendimiento de ella, que seas tú quien permitas que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado y que sea la que nos confronte, la que nos edifique, la que nos transforme para poder tener vidas que glorifiquen tu nombre. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Como lo acabamos de ver, este salmo es escrito por David. Recordemos que Dios escogió a David y lo convirtió de ser un pastor de ovejas, que era un trabajo de poca importancia, en el escalafón de labores era el último, el ser pastor de ovejas, para convertirlo en el rey de Israel. Recordemos que David es una sombra del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Salvador. En el segundo libro de Samuel se nos narra en los primeros 10 capítulos el reinado del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero esto no significa que fuera impecable, porque en los capítulos 11 y 12 observamos el pecado de adulterio cometido por el rey con Betsabé, la mujer de Urías Eteo, y cómo David manda a matar a Urías. Vemos también la confrontación del profeta Natán con el rey, sacando a la luz su pecado y la sentencia de Dios contra el rey. Natán le dice que Dios ha determinado que no se apartaría de la casa de David la espada, una alusión a la muerte, lo que se cumple en el mismo capítulo 12 con la muerte del niño procreado con Betsabé. Pero después, en el capítulo 13, vemos cómo Dios cumple la sentencia contra David. Vemos cómo Amnón, hijo de David, viola a su media hermana Tamar, abusa sexualmente de ella. Y eso genera en otro hijo de David, en Absalón, un deseo de venganza que lo consigue matando a su medio hermano, Amnón. Ahí está la sangre. Y después, en el primer libro de Reyes, capítulo 2, vemos la muerte de Adonías a manos de su hermano Salomón. Adonías, hijo de David, Salomón, hijo de David. De esta manera la espada se hizo presente en la familia de David en cumplimiento a lo ordenado por Dios ante el pecado del rey. En los capítulos 15 al 18 del segundo libro de Samuel, observamos cómo Absalón se subleva y conspira contra el rey David, su padre, de tal forma que el pueblo, una gran parte del ejército y aún los consejeros del rey le dan la espalda a David, lo que le llevó a huir y ser perseguido por su hijo. Y como lo vemos en el capítulo 15, versículo 30, David subió llorando
el monte de los olivos, con un corazón destrozado, con un alma que sufría, porque su propio hijo quiere matarlo. Vemos en el capítulo 17, versículos 1 al 3, que Aitofel, el que había sido consejero de David y quien ya lo había traicionado, le dijo a Absalón que atacaran a David, su padre, cuando estuviera dormido, sin que Absalón haya seguido ese consejo. En este contexto es donde David escribe este salmo, alrededor de los años 970, 980 a.C. Es necesario recordar que los salmos en su título hebreo se traduce como alabanza o libro de las alabanzas, lo cual indica que el contenido principal del mismo gira en torno a la alabanza, a la oración y a la adoración a Dios. David está adorando a Dios al escribir este salmo. El libro de los Salmos está organizado en 5 libros, sin que pueda identificarse la temática establecida para agruparlos de esta manera, y desde luego este Salmo 3 se encuentra en el primer libro. La autoría de los salmos es atribuida a diversos hombres, siendo David al que se le señala como autor de por lo menos 75 de los 150 salmos. Y es aquí en el Salmo 3 donde el salmista nos muestra cómo enfrentar la adversidad, y vamos a estudiar 4 realidades del poder de Dios que nos exhortan a adorarlo. 4 realidades del poder de Dios que nos exhortan a adorarlo. Y la primera realidad la vemos en los 2 primeros versículos, la realidad de la adversidad. La adversidad es una realidad en la vida del creyente. Jesucristo se lo dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Jesucristo le dijo a sus discípulos que iban a ser perseguidos por causa de Cristo. Por lo tanto, la realidad de la salvación nos lleva a la realidad de experimentar adversidad. No podemos pensar que venimos a la salvación y a vivir cómodamente. Nos enfrentamos a la adversidad de ser identificados como cristianos. Y vemos aquí en el versículo 1, oh Jehová. Es interesante cómo inicia David el Salmo. Y David inicia invocando a Jehová. Es decir, está concentrado en Dios. No se concentra en sus circunstancias, se concentra en Dios. Y es un clamor a Jehová. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Después de centrarse en Dios, David expresa cuáles son sus circunstancias. Ahora expresa que sus adversarios son numerosos, se han multiplicado. Tenemos que entender que adversarios son aquellas personas que buscan generar una presión con la finalidad de causar aflicción, producir una angustia que hace empequeñecer a quien la padece. Es una presión que genera inseguridad, temor, angustia. Por el contexto, debemos entender que estos enemigos buscan disminuir la fe de David en Dios, es decir, quieren matar su confianza en Jehová. La palabra que se usa en el original hebreo para adversarios también puede traducirse como adversidades, lo que nos lleva a entender que hay situaciones, circunstancias, pensamientos, emociones, sentimientos que producen angustia, que nos llevan a disminuir nuestra confianza en Dios. En 2 de Corintios 7, versículos 5 y 6, Pablo escribió: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y es muy interesante analizar el contexto. David escribe este libro clamando a Dios porque su hijo lo está persiguiendo para matarlo. Su hijo lo ha traicionado y es su adversario. Podemos imaginar el dolor de un padre
cuando el hijo que ha criado, al que ha amado, le da la espalda? Podemos sentir el dolor de ese engaño, de esa traición. No, Absalón no quería la herencia de David. Absalón quería matar a su padre. ¿Qué dolor sentimos los padres cuando nos enemistamos con los hijos? Cuando los hijos se nos rebelan porque no quieren obedecernos. Y eso nos lleva a un conflicto y nos duele y como padres sufrimos. Ahora, ¿cuánto más que tu hijo quiera matarte? Ese es el estado, ese es el contexto. ¿Cuánto más que un ser querido, un miembro de tu familia, te traicione? El adulterio es una traición. ¿Cuánto más? Y podemos ver cómo David va subiendo el monte de los olivos con un corazón destrozado, con un alma afligida, con un alma marchita, llorando por su situación. Pero también las adversidades son aquellos pensamientos, aquellas emociones, aquellos sentimientos que nos separan de confiar en Dios, de pensar que lo que estamos sufriendo nadie lo sufre. De afuera, conflictos, de adentro, temores. Esa es la adversidad. Dice el texto, muchos son los que se levantan contra mí. David señala que esos adversarios se han levantado, y aquí levantarse implica ponerse en pie para pelear, para guerrear. No se levantaron porque estaban cansados de estar sentados, se levantan para ir tras de él, para acosarlo, para vencerlo. Y se levantan muestra una permanente conducta de estarlo atacando, de luchar contra él. David aparentemente no tenía información de lo que estaba sucediendo. Si vemos el segundo de Samuel 15, 12 y 13, le llegan las primeras noticias a David de esta revuelta en su contra. Dice el texto: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. De acuerdo a 2 de Samuel 15, vemos que primero fue Absalón, su hijo, quien se puso en contra del rey, ya que su hijo durante 4 años estuvo enfrente del palacio, y cada persona que quería ir a hablar con el rey era interceptada por Absalón. Y Absalón le decía: el rey no te puede atender, pero yo sí. Yo te escucho, yo te atiendo. A mí me interesas tú. Y de esa forma Absalón, con mentiras, con engaños, ganó el favor del pueblo. Con mentiras, con engaños. ¿No podía el rey atenderlo? Sí podía. Pero Absalón buscaba ganarse el favor del pueblo. Versículo 2. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Afirma David que sus enemigos están hablando de que Dios no lo liberará ni salvará de la muerte, pues sus enemigos son numerosos y lo persiguen para matarlo. Y ellos dicen: no hay salvación para ti, David. Ningún Dios te puede salvar de esto. En el contexto judío, recordemos que se pensaba que lo que enfrentaba David era causa de su pecado. Primero con Betsabé, el homicidio del marido de Betsabé. Después, su nula intervención paterna ante los conflictos entre sus hijos Absalón, Amnón y Tamar. Esa afirmación muestra la arrogancia del enemigo. David, estás en problemas.
David, no hay nadie que te ayude. David, de esta no sales. Eso es lo que buscan los adversarios. Pero eso es también lo que buscan las adversidades de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Enfrentamos una enfermedad y pensamos que es incurable y que ni Dios nos puede sacar de ella. Tenemos un conflicto en la casa, en el matrimonio, y pensamos que no hay solución, que la solución es separarnos, romper el matrimonio, porque ni Dios puede componer esto. Pensamos que nos quedamos sin trabajo y es lo mismo. No hay solución. No hay salvación para mí. Por lo tanto, podemos ver la crisis que presentaba David. Pero si analizamos con cuidado el texto, lo que los enemigos, los adversarios, están diciendo es: Dios es incapaz de salvarte, David. El ataque no es contra ti, David, el ataque es contra Dios. Dios no tiene la capacidad de ayudarte. Dios no tiene la capacidad de liberarte. Dios no tiene la capacidad de sostenerte. El ataque es contra Dios. Es lo que nos narra Daniel en el capítulo 3, cuando Nabucodonosor les dice a Sadrach, Mesach y Abed-nego que si no adoraban la estatua que había erigido Nabucodonosor, los enviaría al horno de fuego. Y les dice Nabucodonosor: ¿y qué Dios los salvará de esto? Y es muy interesante porque la respuesta que dan estos tres fieles siervos no deja lugar a dudas. Ellos contestaron: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Hermanos, ¿no es verdad que cuando enfrentamos adversidades o adversarios, la angustia, el temor, nos provoca inseguridad y desconfianza en Dios? Porque estamos centrados en nosotros. Y las adversidades nos llevan a disminuir nuestra fe en Dios. Y esto es lo que busca precisamente Satanás: desviar al creyente en su confianza y obediencia a Dios. Oímos la voz de no se puede. Oímos la voz de no hay solución. Ni Dios puede ayudarte. David nos ha dicho que sus adversarios son muchos, se han multiplicado, se han levantado y están hablando. Pero analicemos lo que no dice David de sus adversarios. David, primero que nada, no identifica a sus adversarios. Segundo, no juzga o critica a sus adversarios. Tercero, no le informa a Dios de qué malos son sus adversarios y qué bueno es David. David no se hace la víctima delante de Dios. Señor, no es justo que yo, siendo el rey, esté sufriendo por esto. Mira, sí pequé, pero pues ya estamos a mano tú y yo. Y mira cómo si voy al servicio, y mira cómo si entro a los estudios, y mira así cómo si cargo mi Torá. No, Señor, no. David no se hace la víctima. David busca a Dios. ¿Qué hacemos cuando murmuran de nosotros? ¿Qué hacemos cuando hablan mal de nosotros? ¿Nos desquitamos? ¿Contestamos ofensa por ofensa? ¿Qué hizo Cristo? Guardó silencio y encomendó su causa a quien juzga justamente. Va a Primera de Pedro 3:16. Primera de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué tienes que hacer en medio de la adversidad y de los adversarios? Mantener una buena conducta delante de Dios.
no desquitarte, no devolver ofensa por ofensa, no pagar mal por mal, no hacerte la víctima. Tener buena conciencia, obedecer a Dios, y Él se encargará de tus adversarios y de tus adversidades. El Salmo nos habla de Selah, ahí lo ven terminando el primer versículo, y hay otras dos menciones. Selah es un término cuyo significado es incierto. Se encuentra 71 veces en el Salterio y 3 veces en Habacuc 3. La mayoría de los salmos en los que aparece Selah llevan la inscripción para el músico principal. Por lo tanto, Selah es un término musical que indica que debe hacerse una pausa en el canto para meditar. Y aquí hay que hacer una pausa para meditar. Mis adversarios, mis pensamientos adversos, mis sentimientos, mis emociones, todo lo que me lleva a no confiar en Dios. Y llegamos a la segunda realidad, la realidad del carácter de Dios, en el versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. La Biblia, si tienes Reina Valera, traduce más lo que significa un pero. Y este pero es una palabra importante, ya que a pesar del estado de angustia y de inseguridad que experimentaba David, inicia este verso con un pero que muestra que ese estado no es definitivo, ya que reconoce que la solución a sus males está en Jehová. Pero, sí, me siento como esta plantita, ahí, caído. Pero tú, Jehová, tú. Y aquí describe el carácter de Dios David por medio de 3 metáforas. En este versículo nada más, 3 metáforas. La primera, eres escudo. Este instrumento de protección que usaban los soldados para repeler los ataques del enemigo. Pero el escudo, recordemos, solo protege la parte frontal del soldado. David está diciendo, tú eres escudo alrededor de mí. Tú, Dios, me proteges por delante, por detrás, por los costados. Me proteges total y completamente. No hay un flanco que quede descubierto por donde yo pueda ser herido o vencido, porque tú me proteges totalmente. Y Dios es protección. Es escudo a nuestros pensamientos, esos que nos desaniman a creer, a confiar y a obedecer en Dios. Y la Escritura dice que si tenemos un pensamiento contrario a Dios, debemos llevarlo preso a la presencia de Dios para obedecer a Dios. Y el escudo es contra nuestras palabras escritas, porque hoy en los textos, en las redes sociales, se escribe cada cosa y después te das cuenta que es un creyente el que escribió eso y dices, válgame el Señor, ¿en qué estaba pensando este hermano o hermana? Si nuestras palabras no son para edificar, estamos desobedeciendo a Dios. Nuestras palabras tienen que edificar al que las escucha, al que las lee. Y Dios es escudo en nuestra conducta, en nuestra actitud. Dios es escudo. Nos protege de los adversarios y aún de nosotros mismos. David solo tenía a Dios como defensa, pero era lo único que necesitaba, porque Dios es protección completa y suficiente para sus hijos. La segunda metáfora, tú eres mi gloria. El original hebreo, kabod, también se traduce como honor. Así David afirma que Dios es su honor, es decir, el objeto supremo de su devoción. El diccionario define el concepto de honor como la buena reputación que sigue a la virtud o la concesión que se hace en favor de alguien para que use el título y preeminencias de un cargo. De esta forma David reconoce el llamado que Dios le hizo de ser pastor de ovejas a ser rey de Israel, con lo que afirma que su honor no depende de sus circunstancias que experimentaba, no depende de la ausencia de conflictos, ni siquiera de estar sentado en su trono. Su honor
depende del llamado de Dios. Tú me honraste, Dios, llamándome a servirte. Es un honor para mí que me hayas llamado a servirte. Así el honor del creyente no descansa en lo que hace, ni en sus logros académicos, ni en sus triunfos deportivos, ni en sus reconocimientos laborales, ni mucho menos en el ministerio en la iglesia. Desde luego que tampoco el honor está en los bienes materiales, en la familia que formé, en la tradición familiar. El honor está en que Dios lo ha llamado a ser su siervo. Un creyente vale porque Dios lo ha salvado, porque Dios lo ha llamado a servirle, porque dentro del creyente mora el Espíritu de Dios. Un creyente vale por eso. Somos propiedad de Dios como creyentes. Ese es nuestro honor. Pero ese honor de ser propiedad de Dios también conlleva la responsabilidad de reflejarlo en toda nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Pues de esta manera mostramos la obra de Dios en nuestras vidas. Esto es algo que debemos reflexionar. ¿Estamos honrando a Dios con nuestra manera de vivir? ¿Estamos reflejando que somos hijos de Dios porque conocemos el carácter de Dios, confiamos en Dios y obedecemos a Dios? Esa es nuestra honra. Señor, tú me llamaste, tú me purificaste, tú me transformaste, tú me justificaste, tú me santificaste y tú me glorificaste. Yo tengo que mostrar ese honor en cómo vivo. Y hermanos, esto tiene implicaciones prácticas muy grandes, muy importantes y desgraciadamente muy dolorosas. Acabamos de ver que los adversarios hablan en contra de David. Y tristemente los pastores hoy vemos con mucho dolor cómo hay conflictos y pleitos entre los creyentes. Claro que ellos dicen que son creyentes y que su pleito es muy bíblico. La esposa le dice al marido: "Oh, Gálata insensato". Pero se ofenden, señalándose. ¿Cómo? Si eres hijo o hija de Dios, ¿puedes hacer eso? ¿Cómo puedes hablar así? ¿Tú no eres creyente? ¿Eres peor que un impío? Mira nada más. Y así son los ataques y los pleitos hoy, a bibliazos y con ofensas de a ver quién es el creyente y quién no es el creyente. Y no entendemos que de esa manera estamos deshonrando al Dios que nos honró con su gracia. Con su gracia. Y aquí no se trata de ver quién está menos mal. Porque en esas descalificaciones es: yo sí obedezco, yo sí leo, yo sí voy a la iglesia, yo sí hago, pero tú no. Pero te estoy ofendiendo, pero te estoy agrediendo, me estoy fijando en mí. Estoy deshonrando a Dios. ¿Qué muestro? Que no soy hijo de Dios. Tercera metáfora: el que levanta mi cabeza. David está afirmando que a pesar de la adversidad que puede mantenerlo con un ánimo caído, Dios levanta su cabeza. Levantar la cabeza refleja una imagen legal. Alude al gesto del juez cuando declara la inocencia de algún acusado y lo demuestra ordenando el gesto de levantar la cabeza. Imagínate que estás en el tribunal de Dios
Y está Satanás acusándote de todos tus pecados, de todas tus promesas incumplidas, de todas tus palabras mentirosas. ¿Cuál sería tu actitud? Desde luego que con una cabeza baja, lleno de vergüenza. Sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Yo hice eso. Pero Jesucristo dice, yo he pagado la deuda de Él. Es inocente. Y Jesucristo levanta tu cabeza. Qué hermosas palabras. David, en medio de la aflicción y el dolor porque su hijo lo quiere matar, apela a Dios. Tú eres mi escudo, nada me puede dañar. Tú eres mi honor porque me llamaste para servirte. Y tú me das la victoria. Y levantas mi cabeza. Hermanos, ¿por qué vivimos cristianismos con cabezas agachadas? Porque no confiamos en Dios. Porque no conocemos el carácter de Dios. Porque creemos que Dios tiene que cumplir nuestros caprichos, nuestras peticiones, y no hemos entendido que Dios nos llamó a la salvación para ser sus siervos. No para que Él nos sirva, porque Él nos sirvió en la cruz y concluyó su trabajo. Consumado es. No hay nada más que hacer. Ya te serví completamente. Y porque yo pagué por ti en la cruz, levanto tu cabeza. Y mira, David estaba así, como esta plantita. Y mira cómo lo puso Dios. La confianza de David está en Dios, en su fidelidad, en el cumplimiento de sus promesas. David estaba convencido de que seguiría siendo rey de Israel, pues Dios así se lo había prometido al celebrar el pacto con David que vemos en 2 de Samuel 7, versículos 8 al 12. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. David conocía a Dios. David conocía la fidelidad de Dios. David clamaba a Dios porque conocía a Dios. Por medio de estas tres metáforas debemos entender que el creyente es llamado por Dios para conocerlo, para amarlo, para confiar en Él, para obedecerlo, para servirlo, porque de esta forma reflejamos el honor de Dios. Ese es el verdadero honor de todo creyente. Posicionalmente, todo creyente es perfecto delante de Dios, pues su vida está escondida en Cristo. El problema es que el creyente se deja gobernar por sus circunstancias, por sus adversarios, por sus temores, por sus pensamientos, por sus emociones, por el qué dirán, todo, por todo, menos por Dios. No es que Dios nos haya olvidado, no es que Dios no sea fiel, es que nosotros no confiamos en Dios. Tememos la adversidad y dudamos del carácter de Dios porque no confiamos en Él. Y no confiamos en Él porque no lo conocemos. Y no lo conocemos porque no escudriñamos la Biblia. ¿Cuántas veces nos dejamos dominar por nuestra carne?
¿Cuántas veces reaccionamos con ira ante lo que no nos agrada o no aceptamos? ¿Cuántas veces nos volvemos ofensivos en palabras y actitudes para con otra persona, sea creyente o incrédulo? ¿Cuántas veces mancillamos el honor de Dios desobedeciendo su palabra y olvidamos que no somos iguales a los incrédulos? Que el llamado de Dios a la salvación y a la santidad nos hace diferentes para honrar su santo nombre. David nos enseña a mantener el honor de Dios en alto en cualquier circunstancia, porque Dios nos da la victoria sobre toda adversidad. Así lo escribió Pablo en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto nos lleva a la tercera realidad, la realidad de la fidelidad de Dios que vemos en los versículos 4 al 6. Dice el versículo 4, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. En estos versículos 4 al 6, David hace un recuento de la obra de Dios en su vida. David está viendo hacia atrás. Sí, está viviendo una aflicción, pero está recordando la obra de Dios en su vida. Y es importante no olvidar que el pecado de David, cometido con Betsabé, había sido perdonado por Dios. Ahí en 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David se arrepintió, David fue perdonado por Dios. Pero Dios no quitó las consecuencias del pecado de David, como ya vimos, la espada, la muerte. David perdona tu pecado y el mío, pero no quita las consecuencias de nuestro pecado. Aún así, David mostró su confianza en la fidelidad de Dios, primero a través de la oración. El texto dice que David clamó a Dios con su voz. Esto implica que clamó a Dios en forma audible, no en silencio. Clamar es extraer de las entrañas la fuerza para proclamar la ayuda de Dios. No de la mente, porque somos muy mentales. Sí, yo sé que Dios puede. Sí, yo sé que Dios me ayuda. Sí, yo conozco a Dios y la voluntad de Dios, pero no lo obedezco. Hago lo que yo quiero, pero intelectualmente creo conocer a Dios. Ahí en las entrañas, donde cuando recibes una mala noticia nos duele. Esas son las entrañas. Las entrañas donde sentimos las emociones, la necesidad, el temor, o también el amor. ¿Sí? Las maripositas en el estómago cuando ves al ser amado. Las entrañas. Desde ahí clamó David. Clamar en el original hebreo, kará, literalmente significa llamar por nombre. Esto muestra que David tenía una íntima relación con Dios, que David conocía a Dios. David no está pidiendo ayuda, a ver quién me ayuda. David llama por su nombre a Jehová, porque lo conoce, porque sabe cómo es Jehová, porque conoce su carácter. Sabía a quién recurrir. No buscó soluciones humanas, no buscó sus relaciones, no buscó en su poder económico, no buscó en su inteligencia, buscó al único que lo podía ayudar. ¿A quién buscas tú cuando enfrentas la adversidad? El salmista afirma que Jehová le respondió. Esto muestra la convicción de David de conocer a Dios, la convicción de que Dios escuchó su oración y con esto destruye la falsa idea de sus adversarios de pensar que Dios no lo podía liberar. David está afirmando que a pesar de lo que ellos, sus adversarios, hablen, David les dice, yo llamé a mi Dios y mi Dios me respondió
desde su monte santo, que es una referencia al monte de Sión, la habitación de Dios, lo que ratifica el conocimiento que David tenía de Dios, de su fidelidad y de su morada. Esto muestra que David dependía de Dios, no de sus circunstancias o de su puesto como rey de Israel. Y esa confianza en la fidelidad de Dios le llevó a orar y esperar que Dios obrara. De esta forma el texto nos muestra la fidelidad de Dios de escuchar las plegarias de sus hijos cuando éstos le conocen, cuando éstos, sus hijos, le buscan con fe, confiando en la respuesta de Dios sin importar cuánto pueda tardar esta respuesta. Es más fácil que Dios responda al que tiene la costumbre de orar que aquel que ora solo cuando le aprieta el zapato. David muestra que tenía una disciplina de oración. David podía ver hacia atrás y podía ver la fidelidad de Dios. La regla de oro que vemos en el Sermón del Monte en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero aquí todos los verbos están en presente, es una actitud permanente del creyente, no una actitud ocasional de oración. Permanentemente una disciplina, una vida disciplinada en la oración. En conocer a Dios a través de escudriñar la palabra de Dios. Eso nos da la seguridad de que Dios escucha nuestra oración. Pero Dios no es mago y Dios no está a nuestro servicio. Esto implica una vida centrada en servir a Dios, en obedecer a Dios. David no se está quejando de su situación. David simplemente está clamando a Dios. Versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. La segunda actitud que muestra la confianza de David en la fidelidad de Dios es la tranquilidad. Después de haber orado, David muestra una tranquilidad. Los verbos están en tiempo pasado. Yo me acosté, yo me dormí, yo me desperté. No está diciendo, Señor, si puedes, consígueme una cama. David está huyendo, David está subiendo el monte, David se esconde en las cuevas. David no llevó su soñare para acomodarse. Y él dice, me acosté, me dormí y desperté. Muestra tranquilidad. Se despertó porque Dios lo tiene en sus manos. Eso es lo que significa me sustentaba. El verbo implica permanencia, porque Dios me sustentó, me sustenta, me sustentará, me sustentará, me sustentará. Debemos de tener en cuenta que David estaba huyendo, había peligro, su vida corría peligro, pero él confía en Dios. Dios me tiene en sus manos. ¿Qué dijo Jesucristo en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿En qué manos estás en medio de la adversidad? Si no estás en las manos de Dios, tú no tienes seguridad. Tú no confías en Dios. ¿Cuántas veces has perdido el sueño por aquello que te aflige, angustia y te roba la paz? ¿Cuántas veces has dudado de que Dios te puede librar de la enfermedad, de la adversidad, del peligro, del problema familiar, de la rebelión de los hijos, del divorcio, de lo que estés experimentando? Esto sucede porque queremos nosotros controlar todo. Queremos controlar al esposo, a la esposa, queremos controlar a los hijos,
Queremos controlar al jefe, queremos controlar al empleado, queremos controlar al maestro, queremos controlar al alumno, queremos controlar al pastor, queremos controlar la iglesia, queremos controlar a Dios. Y no hemos entendido que Dios tiene el control de todo. David era el rey y perdió el control de su reino. Pero descansó en el control de Dios. ¿En quién descansamos, hermanos? Isaías 26:3. El profeta le dijo a Israel, invocando a Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La promesa de Dios es firme. Él guarda en completa paz. Completa paz no es ausencia de conflictos, no es ausencia de adversarios, no es ausencia de problemas. Es descansar en el control de Dios. A aquel que permanentemente está buscando a Dios. Y es lo mismo que Pablo escribió a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, por nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, clame a Jehová. En toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, porque Él es escudo, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que dice David en el Salmo lo confirma el profeta Isaías años después, y es el mandato a la iglesia. Oración, confianza en Dios, tranquilidad. Y llegamos al versículo 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Esto es seguridad. La tercera evidencia que muestra David en el Salmo de su confianza en la fidelidad de Dios es: primero, yo oro y Él me escucha, porque Él me escucha y Él tiene el control de todo, puedo vivir tranquilo, y eso me da seguridad. Dice el versículo: no temeré. Literalmente en el hebreo, no experimentaré miedo. Implica una actitud permanente de no dejarse gobernar, dominar por el temor, por la angustia. Hermanos, decimos que confiamos en Dios, pero seguimos tronándonos los dedos. Seguimos viviendo un cristianismo derrotado. No puedo dejarme gobernar por el temor, por el miedo de mis pensamientos o el temor a lo que me pueda hacer el hombre, dice la palabra del Señor. No temeré ni hoy, ni mañana, ni nunca. No debo dejarme gobernar. Dice 10 millares de gente implica una masa de personas. Aun y cuando se multipliquen todos en mi contra, yo seguiré confiando en Dios. Y no me dejaré gobernar por mi miedo ni por mi temor. Hermanos, ¿cuántas veces te has levantado de la oración y has puesto en la presencia del Señor tus aflicciones? Pero en cuanto dices el amén, vuelves a recoger tus aflicciones para llevártelas a tu casa otra vez, para dormir con ellas, para vivir con ellas. ¿Y quieres que Dios obre? Es como el ejemplo que pongo del bote de basura. Tú sacas la basura y cuando llega el camión se lleva el bote, pero tú no vas detrás del camión diciendo: no se la lleve, no se la lleve, déjemela. No. ¿Por qué no confiamos en Dios? En tanto que poner sitio, dice el versículo, implica el peligro en que se ve el rey, un peligro tan grande porque se encuentra rodeado
al parecer sin salida. Pero David afirma, no importa el número de adversarios o adversidades que enfrente, nada podrá disminuir mi confianza plena en Dios. El salmista está convencido de que él y Dios son mayoría. 10 millares de gente, sí, pero Dios y yo con Dios, somos más que eso. ¿Por qué? Porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque Dios es guerrero, porque Dios pelea mis batallas, porque puedo confiar en Dios. El problema no es Dios, el problema es nuestro, que no conocemos a Dios, no confiamos en Dios, no obedecemos a Dios, no tenemos una vida disciplinada de oración y esto muestra que no dependemos de Dios. Seguimos dependiendo de nuestras habilidades, conocimientos, relaciones, recursos, experiencia, pero no en Dios. Debemos entender que Dios permite la adversidad para probar el carácter de sus hijos, para purificar su confianza en Él, para conformarnos a la imagen de Cristo. La adversidad es segura y la tenemos que enfrentar. Pero una cosa es muy diferente enfrentar la adversidad y otra cosa es dejarse dominar por la adversidad. El salmista tuvo fe porque conocía el carácter de Dios. ¿Lo conoces tú? El hermoso pasaje de Romanos 8, 35 a 39. El capítulo 8 de Romanos, un tesoro para el creyente, la seguridad del creyente por la obra del Espíritu Santo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro, este es el ministerio del Espíritu Santo que habita en el creyente. Pero el capítulo 6 de Romanos dice cómo se identifica el creyente. Se identifica con Cristo en la muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. El capítulo 7 muestra la lucha del creyente contra su naturaleza caída. Y el capítulo 8 muestra la victoria del creyente por la obra de Dios en él. Si esto es hermoso, esto es poético, esto nos llena de esperanza y de fuerza. Y gloria a Dios y amén. Pero ¿habita en mí el Espíritu del Señor? ¿Estoy siendo dócil al gobierno del Espíritu Santo? ¿Me estoy apartando del pecado? ¿Estoy mostrando la santidad? Porque si no es así, estos versículos son poesía, pero no realidad. Y llegamos a la última realidad. Recordemos que aquí en el Salmo 3 estamos estudiando 4 realidades del poder de Dios que nos exhortan a adorarlo. Ya vimos las primeras 3, la realidad de la adversidad, versículo 1 y 2, la realidad del carácter de Dios, versículo 3, la realidad de la fidelidad de Dios, versículos 4 al 6, y la última, la realidad de la victoria final de Dios, versículos 7 y 8. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Ya vimos cómo David nos muestra la circunstancia presente que vivía en los primeros versículos. Ya vimos cómo David apela al conocimiento que tiene de Dios por lo que Dios le había mostrado a él en su vida anterior. Y hermanos, tal vez tú pienses que Dios no ha sido fiel contigo, pero si hoy tú estás aquí escuchando esta palabra de Dios, eso muestra la fidelidad de Dios en tu vida. Simplemente ve hacia atrás en tu vida. Dios ha sido fiel. Pero ahora David nos lleva a ver hacia el futuro, la victoria final de Dios. David clama a Jehová, su Dios. Le dice, Dios mío. Ahí está la relación, la intimidad, el conocimiento.
para que lo libre de aquellos que son sus enemigos. Como David conocía el carácter de Dios mostrado en toda su vida, podía tener la convicción de la victoria final de Dios sobre todos sus adversarios. Todos. Porque hoy tal vez vemos a nuestro adversario COVID-19, pero mañana a lo mejor será salta para atrás 22, no sé. Sí. Pero Dios nos da la victoria. Final, completa, total. Levántate y sálvame son dos acciones de Dios a favor del salmista, por lo que David clama por ellas. Levántate se usa a menudo en el Antiguo Testamento como invocación para que Dios manifieste su poder mediante actos de liberación, de salvación y de juicio. En tanto que sálvame, literalmente significa liberar, socorrer. La idea principal de este verbo es la de ampliar el lugar y hacerlo seguro. Liberar de la tribulación, en contraste con el estado de angustia. Angustia significa lugar estrecho, angosto. Cuando estamos en angustia nos sentimos oprimidos, presionados, no encontramos la salida. Y aquí el salmista nos dice, Dios te salva, hace amplio tu espacio, te da la liberación, porque Él es un Dios victorioso. Dice el versículo, nos da la razón de por qué ha clamado David, de que Dios se levante y lo salve. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Te fijas en qué tiempo están los verbos? En pasado. En pasado. David tiene tal conocimiento del carácter de Dios que da por sentado, por hecho, la victoria de Dios sobre los enemigos. Ya están vencidos. No tengo que temer. Tú, Jehová, los has derrotado. Yo puedo vivir tranquilo. Herir en la mejilla implicaba un acto de humillar a la persona, un acto de insulto y desprecio. Esta humillación implicaba dominio sobre ella. Recordemos que Cristo fue abofeteado por sus antagonistas. Lo humillaron, lo despreciaron y mostraron así el dominio que en ese momento tenían sobre él. En tanto que la metáfora de los dientes de los perversos quebrantados ilustra la imagen de las fieras salvajes que no tienen el poder de hacer daño, implica privarlos de poder. Tú, Jehová, has quitado el poder de mis adversarios. Tú, Jehová, has quitado el poder de mis adversidades. Los verbos heriste, quebrantaste, están en un tiempo perfecto en hebreo y se relacionan tanto con la experiencia del pasado como con la confianza en el futuro. Es tan cierta esta esperanza que el autor puede expresarse como si ya hubiera sucedido. En la fe verdadera hay siempre este sentimiento de la presencia del futuro. Todo lo que pidiereis orando a Cristo, en la voluntad de Cristo, lo tendrás. No tus caprichos, no tus deseos pecaminosos. Todo lo que ajuste nuestro corazón a ser como Cristo, sabiduría, humildad, obediencia, será concedido. Esto muestra que la esperanza de David no estaba en el cambio de circunstancias, sino en la victoria futura de la persona de Dios, en la manifestación de la gloria de Cristo. Versículo 8. Las salvaciones de Jehová. La afirmación final es de seguridad y esperanza. Luego del reconocimiento de las dificultades, de los problemas, de la crisis, el salmista profesa que el dolor no tiene la última palabra en su vida. La última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. La salvación, Yeshua, también significa liberación, victoria. Así David afirma que la verdadera y permanente victoria no es de este mundo, es divina,
es de Dios. Yeshua es la gran palabra de liberación en el Antiguo Testamento. Puede utilizarse en un sentido temporal y así es en un principio aquí como liberación del peligro que experimentaba David. Pero también tiene un significado que apunta a la liberación del hombre de su más cruel enemigo, el pecado. El pecado. Todas estas acciones provienen exclusivamente de Dios. Y termina David diciendo, sobre tu pueblo sea tu bendición. Veraca, bendición, implica prosperidad. La idea es algo bueno para otro. La mayoría de las veces se usa para mostrar el favor de Dios por los declarados justos. Por ello David concluye el salmo apelando a que la bendición esté sobre el pueblo de Dios, sobre Israel. Hoy, por extensión, sabemos que Israel es un pueblo separado de la iglesia de Dios. No es lo mismo Israel, la iglesia no es continuación de Israel. Pero por extensión la bendición está sobre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tal y como Cristo lo advirtió, sus discípulos enfrentarían adversidad por su causa y el mundo les produciría aflicción. Pero Cristo les anima, confíen en mí. Tú no puedes confiar en quien no conoces. Y tú no puedes mostrar la confianza si no obedeces. Confíen en mí. Yo he vencido todo tipo de persecución y toda adversidad. Confiar en Cristo es conocerlo, amarlo y obedecerlo. Hermano, hermana, no importa la adversidad que estés viviendo, llénate de la palabra de Dios para conocer el carácter de Cristo. Clama a la fidelidad de Cristo por medio de la oración. Confía en Cristo por medio de la obediencia a su palabra y descansa en Cristo, porque en medio de toda adversidad, Él levanta tu cabeza. Oremos, hermanos. Señor Dios, gracias por este recordatorio de tu carácter, por esta exaltación de tu palabra, de tu perfección, Señor. Padre, enséñanos a confiar en ti y no en las circunstancias. Enséñanos a vencer nuestros temores, nuestras angustias y aún a nuestros adversarios, conociéndote a ti, confiando en tu obra. Señor, tú nos has honrado llamándonos a la salvación. Tú nos has honrado llamándonos a la consagración, a servirte a ti. Señor, tú concluiste tu servicio en la cruz cuando dijiste consumado es. Tú lo has hecho todo. Hoy nosotros tenemos que servirte y permanecer firmes en medio de la adversidad, sin temor, porque tú nos das la victoria. Señor, danos un corazón que muestre esa confianza, obedeciéndote a ti, exaltándote a ti, proclamándote a ti. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén.